Hola, ¿qué tal? Vamos a mostrar hoy a través de una simulación computacional muy sencilla el concepto y la interpretación de la estimación por intervalos o lo que es lo mismo de los intervalos de confianza. Y el problema que planteamos es el siguiente. Hay una población de 90 millones de personas, de electores, de las cuales algunas están a favor de una medida para legalizar la marihuana con fines recreativos y otras personas están en contra. Y se desea hacer una consulta para saber qué porcentaje o qué fracción de la población está en contra de esta medida. Entonces esa es la situación. Aquí he simulado ya computacionalmente esta población. Es un vector de 90 millones de entradas, donde algunas dicen en contra y otros dicen a favor. Hay que hacer énfasis en que estamos haciendo únicamente una simulación computacional. En la vida real, por supuesto, nosotros no tenemos acceso a la población en su totalidad. Si lo tuviéramos, no habría necesidad de hacer inferencias estadísticas. Pero bueno, dentro de esta simulación computacional, nosotros tenemos acceso al total de la población y podemos ver cuántas se encuentran en contra de esta medida y cuántos están a favor. Eso lo podemos ver utilizando la función table. Lo que vamos a hacer primero es calcular un poco a mano el porcentaje de personas o la fracción que están en contra, que es el que queremos nosotros estimar. Vemos aquí que en esta población tenemos 48.600.000 que están en contra, es decir, 48.600.000 entre el tamaño de la población, que es de 90 millones, vemos que el 54% de esta población simulada está en contra de la medida. Hay que tener en la memoria este numerito, 0.54, porque es el que nosotros queremos estimar. Vamos a repetirlo una vez más. En la vida real nosotros no conocemos que el 54% de la población está en contra. Esa es la pregunta en la vida real, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente está en contra de tal o cual medida? Y como no podemos censar a toda la población, por eso tomamos muestras y por eso hacemos estadística. Vamos a tomar una muestra. Vamos a llamar n minúscula al tamaño de la muestra, de tamaño 1000, y utilizando la función sample obtenemos una muestra pseudo aleatoria. Nótese aquí cómo yo no estoy fijando en este código la semilla del generador de números pseudo aleatorios, lo cual significa que yo aquí en esta computadora voy a obtener una muestra aleatoria y ustedes al hacerlo en su computadora seguramente obtendrán una muestra aleatoria diferente a la que me salió a mí. Podemos observarla, vemos cómo en esta muestra tenemos algunas personas que están en contra, otros que están a favor, y podemos utilizar nuevamente la función table para contar cuántos están a favor y cuántos en contra dentro de nuestra muestra aleatoria. Vemos que en esta muestra de tamaño 1000 hay 463 personas que están a favor y 537 en contra, con lo cual nuestra estimación puntual sería de, vamos a llamarla pi hat para que se parezca a las formulitas de los libros que están en inglés. Estamos llamando p-hat a la estimación puntual de la proporción de personas en contra, que es lo que nosotros queremos estimar. Bueno, con base en esta muestra nosotros estimamos que el 53.7% de la población está en contra, lo cual no está muy alejado de la realidad. Recuerden que en esta población simulada el 54% o el 0.54 de la población es la que se encuentra en contra. Bueno, pero nosotros queremos hacer una estimación por intervalos, es decir, un intervalo de confianza. Recordando cómo es la forma, vamos a escribirla, a ver si se puede por aquí. Para el intervalo de confianza de una proporción es p hat más menos. Esto es nada más un comentario aquí en el código para recordar cómo es la fórmula. El cuantil de la distribución
normal, si suponíamos normalidad apelando al teorema del límite central, por la raíz cuadrada de pi hat por 1 menos pi hat entre el tamaño de muestra. Así es la forma del intervalo de confianza para la proporción, que es lo que nosotros vamos a calcular aquí computacionalmente. Ya tenemos nuestra estimación puntual. Este término de acá, la raíz cuadrada de pi hat por 1 menos pi hat entre n, es la estimación de la desviación estándar, que pues la calculamos justamente así, le ponemos de nombre para que se parezca a las fórmulas de los libros que están en inglés, SD hat, S de standard, D de deviation y hat de sombrero, que significa estimador. Y bueno, ahora nosotros tenemos que calcular el cuantil de nuestra distribución. Bueno, nosotros apelando nuevamente al teorema del límite central, podemos suponer de manera razonable que la distribución muestral de nuestro estimador, P gorro, sigue una normal. Vamos entonces nosotros si queremos un intervalo de confianza al 95%, eso hay que aclararlo, cuál es el nivel de confianza. Entonces nosotros calculamos, recuerden que la distribución es simétrica, el cuantil de la normal, aquí ponemos 0.05 porque lo queremos al 95%, entre 2 porque estamos considerando las dos colas de la distribución. Aquí tenemos ese famoso cuantil que es el famoso 1.96, y pues el extremo izquierdo del intervalo será la estimación puntual menos 1.96 veces la estimación de la desviación estándar, y el extremo derecho del intervalo va a ser lo mismo pero con signo más. Es decir, el intervalo es la estimación puntual más o menos 1.96 veces la estimación de la desviación estándar. Calculamos entonces el cuantil. Los extremos izquierdo o inferior y derecho o superior del intervalo los definimos dentro de un vector y entonces reportamos el siguiente intervalo de confianza. El verdadero valor de la proporción de la gente que está en contra de la medida es un número entre 0.506 y 0.568, y eso lo podemos afirmar con un nivel de confianza del 95%. Recuerden que en esta forma de hacer estadística, lo único que es aleatorio es la muestra. Y por lo tanto, en esta estimación, lo que es aleatorio es el intervalo. El verdadero valor, ese 0.54 de la proporción de gente que está en contra, ese no es aleatorio, ese es desconocido en la vida real. Repito, aquí en esta simulación no es desconocido porque nosotros estamos viendo la población para mostrar un punto, pero ese 0.54 sería desconocido en la vida real, pero es fijo, no es aleatorio. Por eso no podemos hablar de probabilidades sobre la proporción poblacional, porque no es una variable aleatoria. Lo que es aleatorio es el intervalo. De este modo, lo que significa la afirmación que acabo de hacer, y que repito, el verdadero valor de P es un número entre 0.506 y 0.568, lo cual podemos afirmar con un nivel de confianza del 95%, significa que la probabilidad de que al hacer este experimento, tomar la muestra y construir el intervalo, salga un intervalo que realmente contenga al verdadero valor de P es de 0.95. Eso suena a lo mejor un poco enrevesado las palabras. Eso es lo que queremos ilustrar con la siguiente simulación de un meta experimento. Y aquí, por cierto, bueno, vemos nada más como comentario que este intervalo que nos salió, o que me salió ahorita a mí aquí, seguramente a ustedes, si están repitiendo esto en sus computadoras, les sale otro intervalo diferente. En este en particular que salió en este momento,
Este sí contiene al verdadero valor de P, que es de 0.54. Pero mucho ojo, en la vida real nosotros no tenemos ninguna manera de saber eso, porque no sabemos cuál es el verdadero valor de P. Si lo supiéramos, no estaríamos haciendo inferencia estadística. Bueno, lo que voy a hacer ahora es obtener 30 muestras aleatorias, cada una de tamaño 1000. Para cada una de estas 30 muestras aleatorias, vamos a calcular un intervalo de confianza, todos ellos al 95%. Seguramente vamos a tener 30 muestras aleatorias diferentes, las 30, eso es lo más probable, y por lo tanto vamos a tener 30 intervalos diferentes, algunos de los cuales podrán contener al verdadero valor de P, que es 0.54, y habrá otros pues, que no lo contengan. Bueno, eso, entonces aquí vamos a guardar los intervalos dentro de una tabla, dentro de un data frame. Eso básicamente es repetir este cálculo de acá, pero dentro de un ciclo for, cambiando nada más la muestra aleatoria en cada iteración. Entonces selecciono desde acá, ejecuto este código, se ejecuta bastante rápido y vamos a ver nuestra tabla de intervalos. Aquí está. Hay 30 intervalos, así como yo lo definí de este modo. Hay 3 columnas, la estimación puntual, P gorro, el extremo izquierdo del intervalo y el extremo derecho. Entonces vemos que el intervalo que salió en la primera muestra es 0.52, 0.58. En la segunda muestra es 0.49, 0.55 y así hasta el intervalo número 30. Aquí estamos simulando una situación en la cual, por ejemplo, 30 diferentes personas llevan a cabo el experimento y cada uno de ellos obtiene una muestra diferente y reporta un resultado diferente, o bien que una misma persona, el mismo experimentador, tiene oportunidad de llevar a cabo 30 experimentos independientes y en cada uno de ellos obtiene una muestra diferente y por lo tanto un resultado diferente. A lo mejor no es muy claro o muy amable con los ojos aquí esta tablita con tantos números. Entonces vamos a hacer una gráfica que muestre cada uno de estos 30 intervalos. Lo primero que voy a hacer es crear una columna extra aquí en esta tabla. Nada más que tenga una variable lógica que sea verdadero si contiene al verdadero valor de P, que es 0.54, o falso si no lo contiene. Vamos a ver, repetimos que es posible que algunos lo contengan y otros no. Aquí no se escribe así, es intervalos. Bueno, vemos que en este experimento en particular, todos los intervalos parece que contienen al verdadero valor de 0.54. Graficamos cada uno de estos 30. Y que no me gusta así, mejor vamos a cambiarle aquí que sean negros unos y rojos otros. Aquí solo habrá negros porque todos contienen el intervalo, pero bueno. Entonces aquí en esta gráfica lo que tenemos es los 30 intervalos de confianza que hemos calculado. Para cada uno de ellos tenemos un punto que es la estimación puntual de P. Y bueno, en el extremo derecho, superior, justamente la parte de hasta arriba del intervalo y lo mismo hacia abajo. Y esta línea punteada nos indica el verdadero valor de P poblacional, que es de 0.54. Vemos como en este metaestudio en particular, que yo acabo de simular aquí en la computadora, todos los intervalos contienen al verdadero valor de P. Una vez más, el hecho de que los intervalos estén al 95% de confianza significa lo siguiente. Si yo hiciera esto que estoy haciendo en este momento muchísimas más veces, no nada más 30, sino 100, 1000 o 1.000.000, o en principio una infinidad de veces, el 95% de las veces el intervalo sí va a contener a P y el 5% de las veces el intervalo no va a contener a P. Así es como debemos interpretar ese nivel de confianza del 95%. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a repetir aquí nada más la gráfica. Ustedes también le pueden poner pausa al video. Aquí pongan atención
a más o menos cuál es la longitud de los intervalos. No tiene por qué ser la misma en todos los casos, pero más o menos vean como de qué tamaño están. Porque quiero ilustrar ahora qué pasa si cambiamos el tamaño de muestra. Si en vez de tomar muestras de tamaño 1000, tomamos muestras de tamaño 50. Antes de repetir el método de experimento, una nota. Cuando nosotros hacemos estimación por intervalos, nos gustaría que los intervalos fueran lo más pequeño posibles, porque entre más pequeño es el intervalo, más precisa es nuestra estimación, es decir, tenemos mayor información respecto a P. No es lo mismo decir el verdadero valor de P es un número entre 0.1 y 0.9, lo cual pues es muy vago, ¿no? O sea, entre el 10 y el 90% de la población está en contra, pues seguimos sin tener mucha idea de por dónde anda, ¿no? Un número entre 10 y 90, pues puede ser muchísimo. Es muy diferente eso, así nos dicen, es un número entre 53 y 55. Ese segundo intervalo, que es mucho más pequeño, 53-55, y el otro era 10-90, ahí tenemos una idea mucho más clara, es decir, mucho más precisa de por dónde anda el verdadero valor de P. Por eso nos gustaría que los intervalos sean pequeños. Y también nos gustaría, en un mundo ideal, pero no es así, que las muestras pues pudieran ser lo más pequeñas posibles, porque pues es costoso ir en este caso a encuestar gente o tomar muestras en un laboratorio o cualquier cosa que estemos, o cualquier procedimiento que estemos empleando para medir. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a repetir el mismo metaestudio, pero para muestras de tamaño 50. Creo aquí los 30 intervalos, los guardamos en una tablita. Estoy sobreescribiendo sobre la que ya teníamos. Vamos a verla. Volví a escribirla mal. Así es. Bueno, lo primero que ahorita observamos, esto es aleatorio, pero vean cómo ya hay algunos que no contienen el verdadero valor de P, ¿no? Que tienen aquí un false. Vamos a graficarlos, a ver cómo se ven, y quiero principalmente ver el tamaño. No me gustan estos colores, vamos a cambiarlos. Red y estos de aquí de black. Vean qué le pasa a los tamaños de los intervalos. Son bastante más grandes que en el metaestudio anterior, cuando las muestras eran de tamaño 1000. Eso ocurre porque si ustedes se fijan en la fórmula de los intervalos, ven como la longitud es proporcional a 1 entre la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de muestra. Es decir, entre más grande es la muestra, más pequeño es el intervalo. Va como 1 entre la raíz cuadrada. Si la muestra es pequeña, los intervalos van a ser más amplios. Y que un intervalo sea amplio es algo malo, porque quiere decir que hay poca información, es poco preciso, es ambiguo. Ahorita, al tomar estas muestras de tamaño 50, vemos cómo los intervalos pues son todos más amplios. Y también podemos ver cómo en este metaexperimento en particular que yo llevé aquí a cabo, hay 3 intervalos que yo he dibujado aquí en rojo, este de acá, este de acá y este de acá, que no contienen al verdadero valor de P. Repetimos. En la vida real nosotros solo vamos a observar una muestra y un intervalo, la mayoría de las veces. No vamos a observar 30. Nosotros vamos a observar un intervalo y nosotros no podemos saber de ninguna manera si nuestro intervalo contiene o no a P. Nosotros aquí lo sabemos porque tenemos acceso a la población, estamos haciendo una simulación computacional. Pero en la vida real no conocemos a la población y no conocemos a P, y por lo tanto no hay forma de saber si el intervalo que nos tocó ver contiene o no a P. Solamente sabemos que si repitiéramos el experimento en 95, una infinidad de veces, el 95% de ellas, nosotros pues veríamos un intervalo que sí contiene el verdadero valor de P. Por último, vamos a poner nuevamente el tamaño de muestra de 1000, pero vamos a cambiar ahora el nivel de confianza, que los intervalos no sean al 95%, sino al 99%. O sea, aquí tenemos que ponerle 99, 1 menos 99.01. Es decir, nosotros
Ahora, al hacer esto, lo que va a cambiar es el cuantil de la normal, ya no va a ser 1.96, sino que va a ser 2.57, 2.58 aproximadamente. Nosotros vamos a tener un mayor grado de confianza de que cada intervalo que observamos contiene al verdadero valor de P. Ese mayor nivel de confianza, pues, viene con un precio que vamos a ver también ahora mismo acá. Y es que los intervalos, perdón, aquí algo, vamos a repetirlo desde acá. Y vamos a poner otra vez otro código de colores. El precio que hay que pagar por tener mayor confianza es que los intervalos son más grandes. Es decir, nuevamente tenemos un caso en el que todos los intervalos contienen el verdadero valor de P. Tenemos para cada uno de ellos una confianza mayor, ya no del 95, sino del 99% de confianza de que sí contiene el verdadero valor de P, pero el precio a pagar por esa confianza mayor es que el intervalo pues, es más grande y por lo tanto menos informativo. En resumen, al hacer intervalos de confianza, a nosotros nos gustaría que fueran lo más cortos posibles, porque entre más corto es más preciso y por lo tanto tenemos más información sobre aquello que queremos estimar. Para que los intervalos sean cortos, es necesario que las muestras sean grandes. ¿Qué tan grandes? Bueno, depende del tamaño del intervalo, por supuesto. Si nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a una muestra grande, sino a una muestra pequeña, pues el precio será que los intervalos serán más grandes y por lo tanto poco informativos. Y lo mismo ocurre con el nivel de confianza. Si queremos niveles de confianza altos, los intervalos van a ser grandes a menos que tengamos muestras muy grandes. Y recuerden que el nivel de confianza de un intervalo de confianza es justamente la probabilidad a priori, es decir, antes de llevar a cabo la selección de la muestra, de que obtengamos una muestra que nos lleve un intervalo que sí contenga al verdadero valor de aquello que queremos estimar. Muchas gracias. Si hay cualquier duda, pónganlo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.